El contenido que veremos en este trabajo será, como primer punto, una introducción sobre qué es una responsabilidad civil. Luego, hablaremos sobre la responsabilidad extracontractual, abarcando qué es una responsabilidad extracontractual por los hechos propios, por los hechos ajenos, por los hechos de nuestra mascota y, para finalizar, por las cosas. Procedamos. Y para entrar en materia hablaremos primero qué es la responsabilidad o qué es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación de resarcir que surge como consecuencia del daño provocado por un incumplimiento contractual. Esto es lo conocido como la responsabilidad contractual. O de reparar el daño que ha causado a otro con el que no existía un vínculo previo. Esto es lo conocido como la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual por los hechos propios es una responsabilidad de carácter subjetivo o culposo. Es una condena a la reparación del daño a todo aquel que provoque daño a otro, pero parafraseándolo, solo y en tanto haya intervenido culpa o negligencia. La responsabilidad extracontractual presupone la existencia de una acción o una omisión de una persona, siendo por tanto indiferente para los efectos del nacimiento de la responsabilidad que la falta o el acto ilícito se realice por medio de un hecho activo que vendría siendo la culpa in comitendo o de una simple abstención que sería la culpa omitendo. Es indiscutible que la acción del causante del daño puede consistir tanto en un acto propiamente dicho, por tanto consciente y voluntario, como en un hecho de carácter absolutamente involuntario. Ilicitud o antijuridicidad nos dice que para que la acción o omisión produzca la obligación de reparar el daño, suele afirmarse que es necesario que sea ilícita o antijurídica, es decir, contraria al derecho. El consentimiento o la culpa exclusiva de la víctima nos dice que debe considerarse igualmente inexistente la responsabilidad extracontractual cuando el daño se causa con consentimiento de la víctima o a causa de la denominada culpa exclusiva de la víctima. Mas, a su vez, para que el consentimiento de la víctima pueda ser considerado causa de exoneración de la responsabilidad, es inexcusable que dicho consentimiento no sea contrario a una prohibición legal o a las buenas costumbres o no sea ineficaz por cualesquiera otras razones. El Código Civil panameño, en su artículo 1644, nos dice literalmente que el que por acción o omisión cause daño a otro individuo, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Y si la acción o omisión fuera imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados. En cuanto al daño moral, el artículo 1644 en su parte A nos dice que se entiende por daño moral la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Cuando un hecho u omisión ilícitos producen un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo, mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en materia de responsabilidad contractual como extracontractual. En cuanto a la acción de reparación, el mismo artículo 1644 en su parte A nos dice que sin perjuicio de la acción directa que corresponda al afectado, la acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y solo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida. Este mismo artículo nos dice que el monto de la indemnización lo determinará el juez, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y el de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. Este mismo artículo nos dice que cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará a petición de ésta y con cargo al responsable la aplicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia con la misma relevancia que hubiera tenido la difusión original.
Seguramente alguna vez nos ha pasado por la cabeza alguna de estas siguientes preguntas. ¿Soy responsable por lo que haga mi hijo? ¿Puede exigirse responsabilidad por un hecho cometido por otro? ¿O quién responde por los hechos de los empleados? Por último, ¿soy responsable de lo que haga mi hijo en el colegio? Y la respuesta a todas estas preguntas o interrogantes es sí. Y esto es lo conocido como la responsabilidad extracontractual por los hechos ajenos. La responsabilidad extracontractual por los hechos ajenos la vemos plasmada en nuestro Código Civil, en el artículo 1644 y 1645, diciendo así el artículo 1644. El que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Si la acción u omisión fuese imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados. Y el artículo 1645 nos plantea que la obligación que impone el artículo 1644 es exigible no solo por los actos u omisiones propios, sino por aquellas personas por las que debemos responder. ¿Quiénes y por los actos de quiénes somos responsables? Todo esto está plasmado en el artículo 1645. En letras rojas veremos quiénes son responsables y en letras azules veremos por los actos de quién somos responsables. El padre y la madre son responsables solidariamente por los perjuicios causados por sus hijos menores o incapacitados que están bajo su tutela y viven en su compañía. Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa, respecto de los perjuicios causados por sus dependientes, en el servicio de los ramos del que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones. El Estado, las instituciones descentralizadas del Estado y el municipio son responsables cuando el daño es causado por conducto del funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada dentro del ejercicio de sus funciones. Son, por último, responsables los maestros o directores de artes y oficios respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o aprendices mientras permanezcan bajo su tutela. El artículo 1645 también nos dice que la responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas responsables del derecho privado en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. La responsabilidad civil contractual de los animales. Todo doméstico responderá civilmente de los daños que estos ocasionen a terceros, bien físicamente a los propietarios que conlinden. La responsabilidad se atribuye al poseedor cuando el animal cause perjuicios, cualquiera sean las circunstancias, e incluso en supuestos en los que escape o extravíe el animal. La culpa del perjuicio o la fuerza mayor. El propietario animal, como el primer responsable por la norma legal, responde de los daños por razón de estar en el animal bajo su guardia. Se extiende bajo su guardia jurídica, aunque no tenga la guardia material o de hecho. Además, es responsable por los daños ocasionados por el animal de que este dueño, cuando se ha extraviado el animal o escape. Pero además de la figura jurídica del propietario, también estaría el poseedor, a quien el propietario voluntariamente le ha confiado el animal, siempre que este poseedor sea de buena fe. Respondería como responsabilidad extracontractual de los hechos directos por el descuido de animales o bien por no realizar la guardia necesaria del mismo o cuidado respecto a terceros, salvo de casos de fuerza mayor o bien que el animal hubiese sido incitado para hacer el acto
por el tercero. Responsabilidad civil objetiva extracontractual de cosa. Se centra exclusivamente en la ocurrencia de un daño ambiental. Esto es así, porque no podemos soslayar que nos encontramos frente a un proceso cuyo objeto de protección es del medio ambiente, en donde la responsabilidad ambiental es objetiva, pues la responsabilidad se centra exclusivamente en la ocurrencia de un daño o de la protección de un riesgo que causa un perjuicio o un peligro. En ese sentido, el dinamismo que caracteriza a los ecosistemas, su velocidad de respuesta, los caracteres del daño y su expansibilidad. La responsabilidad objetiva por daño ambiental surge debido a la necesidad de proteger el ambiente de los daños derivados del empleo de cosas o actividades peligrosas, en las cuales se dificulta la demostración de la culpa de quien ejerce la actividad riesgosa y que debe por lo mismo tomar las precauciones pertinentes para evitar daños ambientales.